Ahí Malú adelantaba el título de mi charla, y la idea es que sea una charla que apunte a la reflexión. Me gustaría plantearles algunas cosas que yo estuve viendo en mi experiencia, más que nada en este último tiempo, en contacto con el área o con las personas que trabajan en gestión humana, y cómo entiendo que se puede aportar hoy utilizando el vehículo de la experiencia de empleados o experiencia de personas, como también me gusta llamarlo. Así que en cuanto a lo que es la audiencia, me imagino que deben haber muchas personas que hoy trabajan en gestión humana, no lo sé. Me imagino que puede haber también alguna otra persona que trabaje en otra parte de la organización, incluso en la dirección. Me encantaría que así sea, y vamos a ir después, abrimos el espacio a preguntas y comentarios. Vamos a dejar el espacio final, como decía Malú, para preguntas, pero si quieren ir planteando alguna inquietud en el transcurso de la charla, también siéntanse libres para hacerlo. Bueno, en cuanto a lo que es el contexto actual, no me quiero detener demasiado en esto, ya todos lo sabemos. Estamos ya a 1 año y medio del inicio de la pandemia, 1 año y medio que nos movilizó a todos y a todas desde diferentes aspectos, que espero que nos esté dejando grandes aprendizajes también a las áreas de gestión humana. 1 año y medio que puso un foco importante en las personas, en las organizaciones. Si no estaba puesto antes, esto fue un momento crítico para que así lo fuera, por parte de la mirada de toda la organización, no solo de gestión humana, que nosotros sí tuvimos siempre el foco en las personas, y nos dio un protagonismo desde el momento 1 de aquel marzo del año pasado, donde se necesitó el apoyo de gestión humana para todo lo que implicó el trabajar a distancia, y todo lo que después se desplegó con ese trabajo a distancia, que simplemente el poder montar una oficina en una casa fue un puntapié. Después vino todo un mundo de situaciones asociadas a eso. Y ese fue un protagonismo que hoy lo dicen los directores de las diferentes empresas, identifican que recursos humanos tuvo un rol fundamental, así como lo tuvo el área de IT, de sistemas, de las organizaciones, pero creo que a nosotros esta pandemia, dentro de los aprendizajes que nos dejó, uno de ellos fue esa visibilidad, que, bueno, los aprendizajes deben estar asociados a esa visibilidad que tuvimos, espero que sean positivos. Y lo que es el momento en este septiembre, por ejemplo, septiembre de 2021, aquí en Uruguay estamos teniendo una situación bastante favorable, con los casos han descendido, entonces nos encontramos con muchas personas regresando a la oficina. Muchas empresas que ya establecieron cuál es el régimen en que vuelven a la oficina, cuántos días a la semana. Hay algunas empresas que identificaron no volver por el momento, o no volver, quizás parte de la estrategia no volver a la oficina físicamente. Pero estamos en esa etapa en los casos en que están regresando a la oficina, más o menos días. Esto implica diferentes movimientos desde el asesoramiento de gestión humana a la organización. Ojalá les llegue al resto de los países esta situación, que después cada empresa ve cuál es la estrategia a seguir, pero sí que tengan la posibilidad de tomar más decisiones con eso, que la pandemia vaya bajando su intensidad. Y tenemos lo que es la transformación digital, que es un gran cambio en sí mismo, que tiene muchos pequeños cambios asociados, que no se frenó en este proceso, que al menos desde como yo lo veo, la transformación digital estuvo presente en este tiempo de pandemia incluso. Quizás ahora estamos en un momento en que ya pensando de cara a 2022,
hay algunas cosas que se van a acelerar incluso más. Y hay unos cambios organizacionales, aparte de lo que es la transformación digital, que también se están viviendo en este momento, con el regreso de muchas personas que quizás habían dejado la organización, en momentos en que fue crítico y se realizaron reestructuras, el regreso de esas mismas personas o de otras personas también a la estructura de la empresa. Otros cambios que estaban en el momento esperando que se reactivara de alguna manera la situación de la organización. Y por ende, esos cambios se están empezando a implementar, y eso es uno de los aspectos importantes que nos encontramos hoy y que nos llama a nuestro rol de gestión humana y de gestionar activamente los cambios. Y me gustaría hacerles esta pregunta para empezar, que puedan ustedes reflexionar sobre estos dos aspectos. ¿Cómo se sienten las personas de su empresa hoy? Si ustedes identifican elementos personales, y espero que así lo hagan, ¿cómo se están sintiendo esas personas hoy? ¿Están identificando algunas emociones? Me imagino que van a encontrar algunas emociones en unas personas, otras en otras, sentimientos, estados de ánimo. Nos podemos encontrar con personas que de repente están más expectantes en cuanto al regreso a la oficina, algunas personas que quizás estén con miedo por lo que puede suceder de ahora en más, con lo que moviliza este tipo de cambios. Algunas personas quizás están cansadas, otras que están hasta quemadas, ¿no? Tanto se ha hablado del burnout en este último tiempo, y es algo que no escapa a nuestra mirada. ¿Cuál es la situación de cómo se están sintiendo las diferentes personas en la organización hoy? ¿Tengo esa información o no la tengo? Me parece que eso es una buena pregunta para hacernos. ¿Y qué necesitan esas personas? Si estamos identificando cómo se sienten, ¿también tengo claro qué necesitan en este momento? Espero que también se puedan identificar algunas necesidades individuales a partir del contacto que ustedes han tenido con esas personas. Y por ahora dejo planteadas estas preguntas y las vamos a retomar luego con el devenir de la charla. ¿Cómo se conecta la experiencia de los empleados o de las personas con nuestro rol, ¿no? Con el rol? Yo hablo en plural porque integré el rol de gestión humana en una organización y después desde la consultoría lo fui acompañando siempre, trabajando codo a codo, al menos así es como me gusta que lo trabajemos y me siento parte. Cuando nosotros hablamos de experiencia de las personas, McKinsey, por ejemplo, hace foco en experiencias personalizadas, y eso es uno de los elementos que tenemos que tener presentes cuando hablamos de esta experiencia. Nosotros sabemos que es un término que no es nuevo, que se viene hablando hace muchos años, pero sí en el 2021, un artículo de la revista Forbes dice que hay prioridad en experiencia de las personas en el 92% de los líderes de recursos humanos. Entiendo que es así, en lo que fue el transcurso de este año, en muchos casos debe haber estado primero en la agenda. Me gustaría saber si hoy sigue estando primero en la agenda, hoy que nos resta un trimestre para finalizar el año, cuál es la situación de las empresas que lo tenían ya identificado y que venían trabajando este año en este aspecto. Y para mí hubo un gran cambio antes de la pandemia y después de la pandemia. Antes de la pandemia hablábamos de la experiencia de las personas, pero no lo hablábamos como algo prioritario. La pandemia nos visibilizó la necesidad de trabajar en manera urgente en este aspecto, y por eso es que hoy está en el 92% de los líderes como una prioridad. Lo que tenemos que revisar si sigue siendo esa prioridad, si sigue estando en ese orden o no. Dentro de lo que es la experiencia de empleados o de las personas en la organización, ya conocemos mucho. Yo quisiera detenerme solo en algunos de sus aspectos centrales, que a veces también podemos perderlos de vista. Cuando hablamos de la experiencia, no hablamos solamente de lo extraordinario, de esos momentos en que las personas, como wow moments, como se dice en inglés,
en que las personas quedan fascinadas con una acción, con una movida, podemos decir, desde el área de gestión humana, de esas que vemos en las redes sociales hoy en día cada vez más. Sí son importantes, sí, sin dudas, pero no es lo único. También nos encontramos con lo ordinario, con los aspectos del día a día en los que es necesario trabajar, y ahí encontramos también esas experiencias personalizadas que decíamos recién. Nosotros ahí sabemos que el ciclo de vida de una persona en la organización está siendo cada vez más corto, eso por diferentes elementos que todos conocemos, y nos requiere prestar especial atención a estos aspectos ordinarios y extraordinarios. Y lo que tiene que ver con lo ordinario, con lo del día a día, podemos encontrar hasta la interacción con lo que es el área de sistemas, de TI, cuando le damos una computadora para trabajar desde su casa, que esa computadora funcione con la rapidez que es necesario, que si la persona tiene algún inconveniente tenga una respuesta rápida y con la calidad esperada. Ese tipo de interacciones son las ordinarias, las cotidianas, que hacen a la experiencia de las personas con la organización. Y no nos olvidemos que esta experiencia también inicia desde antes de la incorporación de la persona a la empresa. Inicia desde el proceso de reclutamiento, ya desde la etapa previa a la incorporación. Sí, después continuamos ya con obviamente la contratación, el onboarding, el resto de las actividades, pero no olvidarnos que inicia desde allí. Y no finaliza cuando la persona, el momento en que la persona deja la organización. También hay puntos de contacto posteriores. También a través de las redes sociales o puntos de contacto de la persona con la empresa directamente, luego que dejó de trabajar para ella. Así que es si pensamos en lo que es el ciclo, decimos son ciclos cada vez más cortos, pero donde estas etapas son bien importantes. Durante el tiempo que la persona permanece en la organización es fundamental. Ahí es donde empieza a decantar todo esto del employee journey, del viaje de los empleados y de las personas a las organizaciones. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar diferentes estrategias, diferentes prácticas a implementar, diferentes mediciones que nos dan la información para tomar decisiones estratégicas, pero no olvidarnos de el momento previo y el post de la persona en la organización. Cuando nosotros hablamos de indicadores, hablamos de información, hablamos de análisis de datos, y ahí es también parte de la gestión de recursos humanos, el recolectar esta información, dar un análisis adecuado y predictivo, porque es lo que nos permite tomar decisiones rápido y adelantarnos a estas situaciones en que sabemos que van a suceder. Cuando nosotros analizamos esos datos con seriedad, podemos tomar acción antes de que las cosas sucedan, y en eso va el éxito también de nuestra gestión. Así que si vamos a hablar de experiencia de los empleados, tenemos que hablar de experiencia de los clientes o de los consumidores, porque son dos términos que están íntimamente relacionados. Cuando nosotros definimos lo que es el Customer Experience, que es muy conocido también, más en otros rubros, cuando hablamos de ella, sabemos que es la suma de todas las interacciones que los clientes tienen con la empresa. Y cuando hablamos de la experiencia de los empleados, son las interacciones que los empleados tienen con la empresa. ¿Sí? Perdón que voy a tomar un poco de agua. Acá estamos comenzando la primavera y las alergias están tremendas. Bien, entonces, cuando hablamos de experiencia de empleados o de personas y de clientes, tenemos dos puntos en común. La búsqueda de satisfacción de esas personas con la organización, con la empresa que brinda el servicio, que brinda el lugar para trabajar, y la fidelización. Que ahí, cuando nosotros hablamos de fidelización, en algunas oportunidades lo veo como retención, se le menciona como retención. Perdón.
Y sabemos que la retención es como esa cosa como obligado, como que estamos obligando a la persona a estar en la organización, cuando nosotros en realidad lo que queremos es que permanezca por elección propia, por eso hablamos de fidelización. Esto aplica tanto a los empleados, empleadas, como a los clientes y a los consumidores. Y eso nos pasa a nosotros también como consumidores, ¿no? Que nos buscan la manera de captarnos y permanecer en el momento de consumir un producto o un servicio. Y nosotros sabemos que el foco en el cliente se alcanza por el foco en los empleados. Cuando nosotros nos focalizamos, hacemos gestiones dedicadas a la experiencia de los empleados, estamos ganando en experiencia de cliente, porque son las mismas personas de la organización las que atienden a los clientes en los diferentes contactos, sean virtuales, sean presenciales, lo que sea. Y vamos a lo que se agrega en el caso de la experiencia de los empleados, es el compromiso que se busca, que se genere, el engagement famoso que tanto hemos hablado en el último tiempo, que se espera que se genere con la organización. Y de la mano de eso, el poder potenciar la productividad y el desempeño, la performance de la persona en la organización. Que eso es distinto en el caso de Customer Experience. Ahí va por otro lado. Nosotros sabemos que en el caso de las personas vamos a interesarnos por sumar estos dos aspectos a la satisfacción y fidelización que tienen en común. Y algo que quiero resaltar es que cuando nosotros hablamos de la estrategia de la organización, tiene que estar alineada la estrategia de negocio con la estrategia de las personas y la estrategia de los clientes. Porque veo en muchos casos que se trabajan estos aspectos por separado. Se trabaja la experiencia de las personas exclusivamente desde recursos humanos. En otros casos, la experiencia de las personas, la experiencia de los clientes desde marketing y comercial, por ejemplo. Y lo que es la estrategia de negocio, en algunos casos también se trabaja solo desde la dirección. Y no hay integración de las tres estrategias. Entonces aquí tenemos un punto a trabajar. Tenemos que empezar a tejer estas tres estrategias para que tengan éxito, simplemente para eso, porque si no se trabaja cada una desde su perspectiva y no se va a alcanzar nunca el resultado integral que estamos buscando, esa mirada integral de la organización, ¿sí? Y de la mano de esta estrategia, esta mirada global, quiero transmitirle a las personas que están acá, de gestión humana, que trabajan en el rol asociado a recursos humanos, que lo que es experiencia de las personas no es una actividad más que se nos suma. Porque también lo vamos pensando esto, ¿no? Uy, algo más que nos llega para sumar en la mochila que ya tenemos con un montón de cosas que nos fuimos cargando en la historia del rol. Y acá es donde entiendo que la experiencia del empleado se debe compartir, abrirnos a que se comparta con el resto de la organización, con las otras áreas que componen la organización y con la dirección. Porque nosotros no hay manera de que nos carguemos al hombro la experiencia de empleados y sea exclusiva de gestión humana y exitosa. Para que sea exitosa tiene que ser una experiencia pensada desde toda la organización, con esa visión estratégica y compartida. Porque así como yo les preguntaba hoy si sabemos cómo se sienten las personas de la organización en este momento, qué necesidades tienen, también lo que me pregunto es, ¿tenemos manera de saber todo de las personas y de diseñar acciones para todas las personas de la organización? O quizás nos estamos cargando con algunas responsabilidades que nos exceden. Y esto desde la mejor intención, porque sé cómo es el trabajar en gestión humana. Y nos ponemos muchas cosas que a veces no sabemos muy bien a qué corresponden, y de gestión humana levantamos la mano y las tomamos,
o hay cosas que no quedan muy claras dentro de la organización y a quien van a gestión humana. Eso nos pasa, ¿no? Permanentemente. Y acá me pregunto también cómo nos vemos nosotros, cómo estamos hoy, cómo está el rol hoy de gestión humana. Porque en mis contactos con las organizaciones, en las conversaciones más íntimas, podemos decir, con mayores niveles de confianza que he tenido con colegas, lo que veo en muchas de las personas es un cierto cansancio, de estar haciendo un trabajo muy, muy intenso y un trabajo, como decimos, de hormiga, un trabajo que quizás es estar en los detalles, pero que no se logra ver por el resto de la organización. Que también he identificado cierta frustración en trabajar muchísimo por algo que no se alcanza, o trabajar muchísimo en un objetivo, cuando se cumple el objetivo festejamos, nos ponemos muy contentos, las personas de la organización también, pero pasa alguna otra cosa en paralelo que nos opaca ese gran logro. Esto pasa permanentemente en el rol de gestión humana. O en muchos casos que también se dice, si las personas no se quejan, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Ese tipo de comentarios que aparecen y que los conversamos con los colegas normalmente. Me gustaría que se pregunten cómo se ven a ustedes mismos desde su rol de gestión humana en este momento. Si coinciden en algo de lo que yo decía o no, quizás no es así, no tiene punto de comparación con lo que yo estaba comentando. Sin embargo, al buscar información sobre cómo nos ven, es que, a ver, en este contraste, ¿no?, de cómo nos vemos a nosotros mismos, a ver si a otras áreas de la organización o incluso la dirección nos ve de la misma manera. Si hay un gap entre que nosotros nos visualizamos haciendo muchísimas cosas, con una lista muy grande de cosas, y todos los esfuerzos que hacemos y se ven reflejados en el resto de la organización. Y hay una encuesta de la consultora KPMG, en la cual trabajé en los últimos años. El informe está disponible, es de acceso libre, y lo que ellos mencionan es, la encuesta se llama El futuro de recursos humanos, y se les pregunta a los CEOs de las diferentes empresas cómo ven al rol de gestión humana. Y ahí nos encontramos con algo muy curioso, que es un elemento objetivo que nos facilita hoy esa investigación. Y es que la mayoría de los CEOs ven el rol de gestión humana como un administrador, más que como alguien que aporta valor. Y acá choca ver esa respuesta. Pero si nosotros lo pensamos en nuestras organizaciones, nos encontramos con algo similar, nos encontramos con que nos ven de esa manera. Y si hay algo de eso, si es que nos encontramos con algo de eso, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿Qué quiero hacer al respecto? Cuando se hace esta investigación, se identifica que es abrumadora la cantidad de CEOs que identifican este rol más administrativo, más administrador, podemos decir, de HR. Sin embargo, también se encuentran algunas empresas que se identifican como Pathfinders, donde lo que dicen es que son organizaciones, y específicamente desde el área de gestión humana se ve una mirada a largo plazo, se ve proactividad, se ve visión de futuro, y justamente esas empresas están trabajando hoy en lo que es la experiencia de las personas, están utilizando el análisis de datos con esa mirada predictiva que les permite tomar decisiones ágiles. Y diseñan la experiencia de los empleados similar a la experiencia de los clientes, con esa misma mirada que ya existía en la experiencia de los clientes. En algunos casos comenzaron a trabajar en las dos fuertemente, y en otros casos empezaron a trabajar primero en la experiencia de los clientes y se encontraron con que tenía muchos puntos en común con la experiencia de los empleados.
Y acá es donde está el gran desafío que yo identifico y que les quiero transmitir a ustedes para que podamos reflexionar juntos, a ver si tiene algo que ver. Yo creo que la experiencia de las personas puede ser un pilar en el cual nos podemos apoyar para empezar a abrir puertas con el resto de la organización. Algunas puertas quizás ya estaban abiertas, quizás ya veníamos haciendo un gran trabajo de acercarnos, y bueno, esas puertas ya tenían un trabajo previo. Pero en otros casos creo que esas puertas todavía tienen espacio para ser abiertas. Las puertas de las otras áreas, las puertas de la dirección. Si nosotros utilizamos la experiencia de las personas como un acercamiento estratégico, podemos sorprendernos de los resultados que eso tiene. Y para eso necesitamos identificar hoy en qué estamos con la experiencia de las personas. Ya empezamos a trabajar, lo teníamos como prioridad a principios de este año y avanzamos en eso, o ahora que estamos a fines de septiembre nos encontramos con que fue pasando, en las prioridades se fue pasando a un cuarto, quinto, sexto lugar porque surgían otros temas en el día a día, porque esas cosas pasan, ¿no? ¿En qué nos encontramos hoy? ¿En qué situación? Y si hay algo que podemos identificar para tomar acción para el próximo trimestre o para el próximo año, que es lo que tenemos más cerca. Nosotros tenemos claro que el aporte de valor de gestión humana puede ir por la mejora de la experiencia de los colaboradores. Pero tenemos que tener presente que nosotros vamos a tener que mostrar evidencias y el riesgo de qué pasa si no actuamos, si no empezamos a trabajar en esa experiencia, o no profundizamos lo que venimos haciendo en esa experiencia de las personas. Mostrar ese sentido de urgencia, y eso es lo que nosotros sí podemos cargarnos en nuestros hombros en este momento para empezar este trayecto, pero después soltarlo. Cuando esto ya empiece a entrar en la organización, cuando la organización entienda la importancia de la experiencia de las personas y de que todos somos parte de esto y no es una responsabilidad exclusiva de gestión humana, ahí sí es un momento en que lo podemos ir soltando. Tenemos que empezar a generar esa sinergia con los líderes. Si ya la empezamos a generar desde antes, con otras actividades, profundizarla, aprovechar lo que ya se construyó de esa sinergia y seguir en ese mismo camino. Y ahí, en esas alianzas con los líderes, nos vamos a encontrar con la importancia de la comunicación y la confianza. Dos elementos que tienen una historia, que ustedes deben haber tratado de desarrollar y se van a encontrar con cada uno con diferentes líderes en diferentes desarrollos de esa comunicación y de esa confianza, pero estamos a tiempo de que se pueda trabajar con esta mirada estratégica que decíamos hoy, la mirada de la estrategia de negocio alineada a la estrategia de la experiencia de las personas y alineada a la estrategia de la experiencia de los consumidores, de los clientes. Ahí es donde tenemos la posibilidad de difundir esta perspectiva y trabajar en equipo con los líderes, con la dirección, pero para eso tenemos que delegar algunas cosas. Tenemos que soltar algunas cosas que no son exclusivas de gestión humana. Y eso también es un trabajo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que muchas cosas caían en gestión humana y ahora es empezar a soltar, y no sé si la palabra es delegar, ¿no? Pero que eso empiece a fluir por el resto de la organización. Y para conocer las necesidades, de acuerdo a la pregunta que yo les hacía inicialmente, para conocer las necesidades de las personas, necesitamos el contacto con los líderes, porque nosotros no tenemos manera de saber cómo se sienten, cómo están todas las personas de la organización. Sí tenemos contacto con muchas de ellas y nos preocupamos por tener información a través de diferentes herramientas, pero los líderes son los que tienen el contacto diario con las personas. Y claro, podemos tener líderes que quizás tienen mucha sensibilidad sobre el tema y tienen la posibilidad de conocer esas necesidades y las tienen bien identificadas, y otros casos en que no, pero ahí es nuestro trabajo
el acercarnos a esos líderes para proporcionarles herramientas, para que puedan conocer esas necesidades. Hay personas, ustedes lo deben saber, que quizás tienen la mejor intención, pero no saben cómo hacerlo, no saben cómo hablar con sus colaboradores y preguntarles, hacerles preguntas. Y bueno, y allí es donde podemos aportar. Pero no necesariamente que nosotros tengamos que salir a hablar con todas las personas de la organización directamente. Sé que en muchos casos era el pedido de los líderes, ¿no? De hay algún tema que tiene que ver con las personas, anda a hablarlo con gestión humana, y ya allá caían en gestión humana y había que atender la situación, pero esa ya es una forma en que no podemos seguir trabajando, en que el tema se deriva a gestión humana y los líderes no tienen idea qué pasa. Hay que involucrar a los líderes en esas mismas situaciones, proporcionarles herramientas para que ellos puedan gestionar. Si no, no hay manera de que desde nuestro rol de recursos humanos podamos cubrir toda la organización. Al menos esa es mi perspectiva, de acuerdo a mi experiencia en contacto con diferentes empresas en los últimos años. Y la pregunta, para ir acercándonos un poquito al final, es ¿qué vas a hacer diferente? Si ya venías trabajando en la experiencia de las personas, ¿qué puedo hacer ahora de cara a este trimestre que resta o al año próximo? Si no lo teníamos como prioridad, ¿lo podemos poner como prioridad? ¿Qué podemos empezar a hacer al respecto? Y el mensaje que para mí es importante es: utilicemos esta experiencia de las personas para acercarnos a los líderes de la organización, para acercarnos y mostrar qué es lo que estamos haciendo, mostrar las necesidades que tienen las personas que nosotros conocemos y cómo vamos a hacer para descubrir las necesidades del resto. Y las necesidades que son muy dinámicas, porque hoy puedo tener una necesidad y sentirme de tal manera, y es cambiante, no es algo que sacamos una foto y va a permanecer en el tiempo. Y más en los momentos en que estamos viviendo también. Cada organización en diferentes etapas. No nos olvidemos que el bienestar está sumamente relacionado a la experiencia de las personas. En el último tiempo descuidamos muchísimo la salud mental, y creo que es uno de los grandes deberes que tenemos todavía por delante, trabajar en ese sentido. Y ahí es donde podemos aportar todo nuestro conocimiento, nuestras herramientas asociados al bienestar, en el marco de lo que es la experiencia de las personas, ¿sí? No nos olvidemos que ese es un aspecto muy, muy importante en este momento. Y bueno, si ya tenemos esa pregunta de qué voy a hacer, lo que me gustaría ahora es que identifiquemos qué necesito para hacerlo. ¿Hay algo que me está faltando? ¿Hay algo que todavía necesito apoyo de alguien más o de algo más para poder llevarlo a la práctica? ¿Y cuándo lo voy a hacer? Pensando en que el año va pasando y nos queda poco tiempo de lo que es 2021, y tenemos que tomar acciones. Tenemos que, si identificamos en esta reflexión que quise compartirles, si identifican algún aspecto en el que quieren trabajar, pongan una fecha para empezar a hacerlo y trabajen en el seguimiento. Porque si no, después lo que pasa es que sigue en la bandeja de temas pasándose hacia abajo y siempre van a surgir cosas nuevas para atender. Entonces no nos olvidemos que es un tema en el que tenemos que poner foco, y ahí va a depender de cada uno de ustedes, de en qué etapa estén, qué es lo que quieren hacer ahora. Mi idea era simplemente presentarles algunas claves o algunas ideas para que ustedes las sigan profundizando en cada uno de sus contextos, que es sin duda bien distinto uno a otro. Así que bueno, voy dejando espacio para preguntas. Yo voy a ir abriendo el chat a ver si los veo, preguntas o comentarios. Yo creo que también sería bueno si alguien tiene para aportar alguna otra mirada, o incluso alguna práctica
que les parece importante implementar, que se dieron cuenta ahora y la quieren compartir con el resto de las personas, me parece que sería una muy buena instancia. Algunos quizás que hay algunas cosas en las que ya vienen trabajando de antes y las quieren compartir aquí, o que identificaron que vienen trabajando en este desafío del acercamiento a los líderes y demostrar algunos de los aspectos urgentes a trabajar. Si quieren compartir experiencias, también, bienvenido. Muchísimas gracias, María Laura. Acá yo los quiero invitar a los asistentes, tal como mencionó, que si desean hacer una pregunta, ya sea a través de la interacción por el chat o por el cuadrito de Q&A, si desean hacerlo de forma verbal, los invito a mantener la manito levantada para nosotros darles el acceso y poder tener una interacción mucho más cercana. Asimismo, María, quiero agradecerte por este espacio que nos has podido brindar, realmente una nueva perspectiva y sobre todo un llamado a la acción para poder gestionar desde nuestro papel como agentes en la gestión de la experiencia de nuestros colaboradores. Aquí te cuento que Abraham Rodas nos ha dejado una pequeña pregunta. ¿Cómo generar conciencia a un área de HR tradicional de la inclusión de las necesidades de las nuevas generaciones mediante un employee experience? Bien, yo creo que el generar conciencia lo van a hacer solas las áreas, aunque sean más tradicionales, porque las nuevas generaciones presentan sus demandas. De alguna manera u otra lo están presentando. Y claro, quizás no llegan tan directamente al área de gestión humana, porque ahí depende de qué tipo de comunicación tenemos con la organización. Quizás esas demandas llegan a los mismos líderes, las personas con las que interactúan todo el tiempo. Si hablamos de personas de las nuevas generaciones, bueno, tenemos ya muchísimas en la organización, ¿no? Los millennials ya están por todos lados. Sí, los centennials tienen otra impronta y ya están formando parte también de nuestro mercado. Ahí es donde nosotros tenemos que ver si hay algo para impulsar, algo que podamos hacer de gestión humana para interiorizarnos sobre las necesidades de esas nuevas generaciones. Y ahí es donde vuelvo al tema de los líderes. Apoyémonos en lo que los líderes, que son quienes trabajan con estas personas todo el tiempo, qué es lo que están detectando, qué es lo que están viendo que necesitan y qué cosas tenemos que ir modificando de la organización para adaptarnos, porque sin duda que es así, no hay otra forma. Tenemos que modificar procesos, procedimientos, políticas incluso, para adaptarnos a esas necesidades. Así que ahí el gran desafío creo que está en esa comunicación. Cómo esa información llega, va a llegar, la busquemos activamente o no, va a llegar más tarde o más temprano. Esa es la diferencia, la rapidez. Claro que sí, y como varias veces ya nos han ido mencionando en las organizaciones, en el mundo actual, lo único permanente es el cambio, ¿no? Y esto impacta directamente en cómo generamos nosotros la experiencia para los colaboradores. Aquí, María, nos hacen una pregunta, nos hacen llegar al interno. ¿Qué procesos podríamos nosotros o qué acciones podríamos implementar nosotros para desarrollar o iniciar un employee experience en aquellas startups o empresas pequeñas que quieren, uno, fidelizar a los colaboradores y también generar una bonita experiencia? Coméntanos un poquito sobre ello. Bien, yo creo a ver, las startups o empresas pequeñas tienen sus particularidades, pero cuando hablamos de experiencia de las personas, hay muchas cosas que tienen en común, más allá del tamaño de la organización. Si nosotros queremos empezar a pensar en el tema, más allá de utilizar mapas, que de repente es un elemento como más complejo, empecemos a pensarlo desde nuestra propia interacción en la organización. Si yo soy una persona que me integré a esa organización, a esa startup o a esa empresa pequeña o mediana, ¿cuál fue mi experiencia hasta ahora? ¿Cuáles fueron los momentos que para mí
fueron o muy positivos o muy negativos de contacto con la organización, y a partir de allí empezar a sentar las bases, simplemente identificar los aspectos básicos en los que tenemos que trabajar. Y después sí se podrá utilizar otro tipo de herramientas para poder obtener información sobre cómo está siendo la experiencia de las personas. Pero ahí tengo que estar seguro de que si voy a hacer relevamientos, tengo que tomar acciones después. Entonces, si por ahora es algo que quiero iniciar como muy tímidamente, empecemos a pensar desde mi experiencia como colaborador de esa organización, qué puedo hacer, por dónde puedo comenzar al menos. Y recuerden esto que decíamos hoy, que la mirada estratégica de la estrategia del negocio alineada a la estrategia de la experiencia de las personas y de los clientes. No perder el foco en eso, seamos una startup, una empresa pequeña, grande, mediana, multinacional, nacional, ahí esto aplica para todas. La mirada estratégica es lo que hace la diferencia y hace el éxito de lo que implementemos, ¿sí? Espero haber respondido a la pregunta. Excelente, María. Yo creo de que en las startups, pues realmente hay estrategias que se pueden alinear con los objetivos y sobre todo contribuir a la experiencia de los colaboradores. Muchas veces en las startups toda la responsabilidad queda en en los principales líderes, que son quienes uno pone en la cultura, gestionan a las personas y ya cuando va creciendo, pues van dejando los pequeños hitos para dar un campo a la acción mucho más rico para aquellos agentes en la gestión del talento, como nos mencionaste. Antes de cerrar este espacio, María, ¿qué recomendaciones nos podrías dar, uno, para implementar un plan de Employee Experience en nuestras organizaciones? Y dos, sobre todo para ver cómo es de que este plan puede estar alineado a la rentabilidad de la empresa. Bien. Punto número 1, entonces, y quiero empezar con la planificación, miremos la estrategia de negocio. Y ahí es donde tenemos sí o sí que dialogar con la dirección, que normalmente son quienes tienen la estrategia de negocio. Si nosotros tenemos la visión de esa estrategia, es donde podemos empezar a dibujar nuestra planificación de experiencia de empleados. Y empezar por las primeras etapas, como decíamos hoy. Empezar desde el momento previo a que la persona se incorpora a la organización. ¿Qué puedo hacer hoy en esos casos de las personas que están ahora en procesos de reclutamiento y que muchos de los que se están incorporando ahora se están incorporando a distancia o se incorporaron a distancia en el último tiempo? ¿Qué puedo, más allá de la mirada integral de la estrategia a implementar, qué acciones puedo ir tomando en cada una de las etapas del proceso de la experiencia de los empleados? Creo que por ahí es donde vamos a cubrir las personas que ya se están incorporando a la organización y se empieza a tocar con las personas que ya están transitando la experiencia desde hace un tiempo, y esto es lo que va a tener impacto en la rentabilidad de la organización, porque es lo que decíamos hoy, cuando nosotros trabajamos de manera alineada las tres estrategias, esto tiene el éxito que deseamos, y el éxito que deseamos tiene que ver también con esa rentabilidad, que tenemos que tener claro también en los indicadores cómo lo vamos a reflejar, lo que estamos haciendo, cuál es el estado actual, el durante y más que nada el estado futuro, cuando entendamos que llegamos a ese objetivo, para identificar en qué etapa estábamos y cómo estamos ahora, y ahí poder ver claramente en lo que trabajamos, mostrar los resultados. Exacto, como quien dice el antes y el después, porque realmente se genera impacto, ¿no? Ahí creo que el rol de todos nosotros como gestores del talento es poder demostrar a través de los números, a través del cambio, a través de los resultados, lo que estamos haciendo. Totalmente. Muchísimas gracias, María. Ha sido un espacio bastante enriquecedor y yo creo que ha quedado cortísimo porque realmente lo del Employee Experience es un tema bastante amplio
y yo quería invitar a todas las personas que todavía les ha quedado un poquito de intriga de conocer más en función a las estrategias, la alineación con la propia estrategia de la organización, que muchas veces es lo que nos piden en las organizaciones, pues los invito a ser parte de nuestro programa de formación donde María nos está acompañando como docente y sobre todo profundizar aquellos puntos importantísimos, puntos de valor para con nuestras organizaciones. Muchísimas gracias, María. Yo quiero invitar a los participantes si es que tienen alguna duda, consulta, alguna experiencia que haya podido pasar en vuestras organizaciones, en vuestro trabajo, que puedan compartir a través de este espacio. Y si por OVE no nos alcanza el tiempo, no se preocupen que en LinkedIn nosotros vamos a generar un espacio para que puedan interactuar junto a María y poder generar sobre todo experiencias, ¿no? Para poder co-construir, colaborar y todo ello. Asimismo, les Exacto. recuerdo que les vamos a dejar el link de LinkedIn de María para que puedan conectar con ella, conocer en qué proyectos está trabajando, qué acciones está impulsando y por qué no en un futuro co-crear junto a ella. Así Claro que que sí, quedo a las órdenes a través de LinkedIn. Muchísimas gracias por escuchar y estar presentes en esta conversación. nosotros encantadísimos, María, por este gran espacio. Acá Luis Orlando nos dice, gracias, me llevo mucho. Realmente creo que estos espacios enriquecen muchísimo la experiencia y conocimientos, ya sean de profesionales o de estudiantes que están apostando por la gestión del talento y que desde este momento están involucrándose en este mundo. Antes de irnos, María, ¿con qué reflexión estaríamos cerrando este espacio? Para mí la gran reflexión es: utilicemos la experiencia de las personas para acercarnos al resto de la organización. Pero no nos carguemos la experiencia de las personas como algo exclusivo de gestión humana. Es utilizarlo para abrirnos al resto de la organización y que puedan ver todo el potencial que tenemos y todo lo que venimos haciendo, ¿no? Creo que ese es el mensaje final que se me ocurre. Muy potente porque es totalmente cierto, ¿no? Como en otra jornada nos mencionaban, al final lo que queda y lo que genera valor en nosotros son aquellas experiencias que nosotros vivimos. Así que sin más, acá nos dicen muy agradecida por compartir nuestros conocimientos, excelente presentación. Muchísimas Gracias. gracias, María, por todo el entusiasmo que has podido invertir en este espacio y esperamos coincidir más adelante en otros espacios. Igual quiero recordar Seguramente. a todos que María es parte de un programa de formación internacional, es decir, vamos a generar un espacio en el que vamos a tener experiencias no solo de nuestros países, sino de distintas perspectivas y sobre todo acoplar estrategias que funcionan en otros países y que nosotros podemos acoplar a nuestras organizaciones. Así que nuevamente, muchísimas gracias, María, y esperamos coincidir contigo nuevamente en un futuro. Muchas gracias. Seguramente nos estemos cruzando en otros espacios. Claro que sí.